Bueno, chicos, vamos con los peligros, los riesgos que tiene el uso de la corriente eléctrica. En este caso, vamos a hablar por un lado de los riesgos medioambientales y por otro lado de la posibilidad de accidentes, vamos a definir domésticos o de la construcción. Concretamente, cuando haya riesgo, normalmente si es riesgo eléctrico directo, veréis este tipo de señal. Bien, vamos a empezar primero con el impacto medioambiental, ¿vale? Es debido a la producción y el consumo de la energía eléctrica. Cuando nosotros hablamos de impacto medioambiental, por un lado vamos a ver el tema de que se va, en algunos casos, no siempre, emitir CO2 o otros productos que puedan ser contaminantes y provoquen el aumento del calentamiento global. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una central hidroeléctrica, ¿vale? En principio, el movimiento del agua es lo que va a conseguir producir la energía eléctrica. De forma directa no se consigue eliminar CO2, efectivamente, no se elimina CO2 en este caso, pero sí puede ser que haya sustancias químicas como los aceites o lubricantes que se tienen que utilizar para los mecanismos que pueden contaminar. O, por ejemplo, en las centrales térmicas sí que se elimina CO2. Entonces, es cierto que hay algunas que son más contaminantes que otras, pero es cierto que algunos de los usos que le vamos a dar a esa energía pueden conllevar emisión de CO2 o de otras sustancias tóxicas. Por otro lado, a la hora de intentar conseguir esta energía, a veces necesitamos hacer obras y esas obras en el espacio natural generan un impacto. Imaginaros la zona del río Miño sin ninguno de los embalses que se han tenido que hacer para poder conseguir energía hidráulica. Por otro lado, el hecho de colocar este tipo de estructuras puede provocar impactos sobre lo que son los ecosistemas de los animales. Hay en ríos, por ejemplo, donde tiene que remontar el salmón, que es necesario que de forma, vamos a decir, humana, ¿vale?, se les haga subir por encima de lo que es ese embalse. Entonces hay sistemas, vamos, de recuperación de adultos y son llevados hacia arriba mediante otras estructuras o mediante voluntarios o por otro sistema de compuertas, ¿vale?, para que estos animales puedan llegar y desovar donde les tocaría. Bien, cuando hablamos de accidentes eléctricos, lo normal es pensar con sentido común, ¿vale? No es lo mismo que yo esté manipulando un juguete que tiene una pila de 1,5 voltios, ¿vale? Y estoy quitando la pila con unas tijeras, por ejemplo, o con unas pinzas, que pretender sacar algo de un enchufe, ¿vale?, donde el voltaje que tiene ese enchufe son 220-230 voltios. De ahí que cuando erais pequeños, chicos, hubiera la pesadilla de vuestros padres era que no os acercarais a ningún enchufe. Vosotros ya sois de la generación donde sí había protectores, ¿vale? Entonces se colocan unos dispositivos, hay varios modelos, para que en el caso de que una pieza metálica entre en contacto con este enchufe, no haya riesgo eléctrico, ¿vale? Pero también es cierto que hay que ser sensatos. Yo lo que no puedo hacer es ponerme con algo que esté enchufado directamente a la corriente eléctrica y ponerme al lado de la ducha. Ejemplo, meter un equipo de música dentro de la ducha o el secador dentro de la ducha, porque es probable que en algún momento pueda hacer un cortocircuito o bien que pueda entrar en contacto directo con el agua, ¿vale? Por eso se recomienda que incluso cuando ya nos hemos terminado de duchar, queremos secarnos el pelo, que tengamos incluso hasta los pies bien secos para evitar el riesgo de que un mal funcionamiento del propio secador de pelo pueda generarnos una descarga eléctrica, ¿vale? Y por otro lado, si yo quiero cambiar una bombilla, ¿vale?, o necesito hacer una manipulación de un dispositivo eléctrico, ¿vale?, imaginaros la batidora, ¿vale?, nunca se os ocurra hacerlo con el dispositivo enchufado a la corriente eléctrica. Es preferible desconectarlo y en el momento en que lo tenga desconectado, entonces hago la manipulación. Bien, cuando nosotros hablamos de una instalación eléctrica, es decir, la de nuestras casas, ¿vale?, vamos a tener lo que se llaman elementos de protección. Todas las instalaciones eléctricas están preparadas para dos tipos de situaciones. Por un lado, las situaciones de sobreintensidad o en el caso de que haya una derivación o fuga. Bien, las vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de la sobreintensidad, lo primero es saber qué es. Bueno, se trata de una situación donde el circuito recibe más intensidad de la que ya está preparado, ¿vale? Es decir,
le llega de repente un subidón de intensidad. Bien, en este caso se suele producir normalmente un cortocircuito. ¿Cuáles son las soluciones? Una es el fusible, es una pieza que nosotros vamos a poner como un elemento de seguridad y en este caso esa sobrecarga de intensidad se la va a coger él, es como si la absorbiera, como si fuera un paño absorbente. Y en este caso, si la intensidad es muy fuerte, se va a quemar, se va a fundir este fusible, pero el resto del circuito va a permanecer en perfecto estado. Entonces es más fácil quitar un fusible, que es una pieza a la que yo ya he dado pues cierta facilidad de poder acceder en un circuito eléctrico, que tener que cambiar todo el circuito eléctrico. Pero por otro lado también tengo lo que se llaman interruptores automáticos magnetotérmicos, que en este caso son unos dispositivos que cuando detectan sobreintensidad lo que hacen es abrir el circuito. En el momento en que abre el circuito, la corriente eléctrica no va a seguir llegando a todos los electrodomésticos. Sería una manera de evitar una sobrecarga dentro de, pues, por ejemplo, la cocina. Bien, para que los veáis, aquí tenéis el fusible, es una pieza pequeñita, ¿vale? Los hay de muchos formatos, algunos son totalmente opacos, otros son transparentes, los hay por colores, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué dispositivo eléctrico lo necesite, pues los hay de distinto voltaje, distinto tamaño, distintas resistencias, ¿vale? Y lo otro que veis más abajo es el interruptor automático magnetotérmico, ¿vale? Normalmente podréis verlo en el cuadro central que tenéis a la entrada de vuestra casa, ¿vale? ¿Qué pasa en la situación de derivación o fuga? Bueno, en este caso es cuando, por el motivo que sea, ocurre una escapada de corriente eléctrica en dirección a la Tierra. Entonces, ese escape, por decirlo de alguna manera, puede ir en dirección a cualquier elemento de la instalación eléctrica o bien puede utilizar el cuerpo de una persona. Entonces, para evitar esta posible problemática hay varias soluciones. Una es la toma de tierra. Todo lo que es construcción actual la tiene. En este caso, en lo que consiste es en conectar a tierra todas las masas metálicas de los aparatos electrónicos que tenemos en casa. En el caso de que hubiera una fuga de corriente de cualquiera de ellos, tendría una salida propia de toma de tierra. Y por otro lado tengo lo que se llaman los interruptores automáticos diferenciales, que abren el circuito siempre que detectan una fuga. Bien, en este caso, para que los podáis ver, este cableado que veis amarillo sería la toma de tierra, ¿vale? Está en todas las casas, repito. En las aldeas, las casas que tengan más de 80 a 100 años, seguramente se les ha tenido que hacer un repaso a la parte de instalación eléctrica y seguramente se le añadió la toma de tierra. En las viviendas actuales es obligatorio por ley colocarla. Y por otro lado tenéis el cuadro diferencial, ¿vale? Donde se vería y estaría especificado incluso cada uno de esas barreritas, ¿vale? Esas cosas negras que veis, haría referencia a una zona de la casa. Por ejemplo, la cocina, lo que hace referencia a la lavadora, lo que hace referencia, por ejemplo, al salón, ¿vale? Dependiendo de quién lo haya instalado, vamos a decirlo así, podemos tener situaciones donde nos lo hayan dejado todo bien detallado o simplemente nos hayan dejado el interruptor colocado y punto, ¿vale? Bien, una cosa súper importante. Cuando nosotros hablemos de herramientas, la mayor parte de las herramientas tienen que estar recubiertas de plástico. ¿Por qué? Mirar, todas las piezas que sean metálicas son conductoras, ¿vale? Entonces, en principio, yo cuando voy a hacer una obra o voy a hacer una reparación, puedo suponer que no voy a estar en contacto con la corriente eléctrica, pero podría darse el caso de que hubiera una fuga. Si yo no utilizo herramientas que estén aisladas, podría sufrir una descarga. Es por eso que nosotros vamos a utilizar en la medida de lo posible siempre herramientas que estén aisladas. Son las preferibles, por decirlo de alguna manera. Sí es cierto que si no las tenemos una manera, vamos a decir, de apañarnos. En este caso deberíamos usar unos guantes resistentes de goma que nos hicieran la misma función, ¿vale? Pero antes de empezar cualquier obra, por favor, ser precavidos y revisar si tenéis las herramientas adecuadas, ¿vale? Y siempre hacerlo bajo supervisión. Ánimo, chicos. Venga, que seguimos haciéndolo muy bien.